Antes de arrancar, quiero que lean el título en silencio. ¿A quién le permitimos desear? No es una pregunta retórica, es la pregunta que vamos a intentar responder hoy, desde la neurociencia, desde los derechos y desde la ética de nuestra profesión. Y cuando digo permitimos, ya estoy eligiendo una palabra. No digo puede ni quiere, digo permitimos. Porque hoy vamos a hablar de poder, de quién lo tiene y de cómo ese poder opera en la consulta, muchas veces sin que nos demos cuenta. ¿Cuántos de ustedes en su formación como psicólogos aprendieron algo sobre la vida sexual de personas con discapacidad? Ese silencio no es casualidad. Hoy vamos a mirarlo desde tres ángulos: la neurociencia, la psicología clínica y la ética profesional. Porque el problema no empieza en la discapacidad, empieza en lo que decidimos ver y lo que decidimos ignorar. El doctor Komisaruk y su investigación con resonancia magnética funcional demuestra que el cerebro es el órgano sexual primario, no los genitales. El deseo, el placer, el orgasmo son fenómenos neurológicos antes que físicos. Esto tiene una implicancia directa. Una persona con lesión medular, con parálisis cerebral, con discapacidad intelectual, sigue teniendo un cerebro que desea, que procesa el placer, que busca conexión. El sistema límbico, la dopamina, la oxitocina no desaparecen con la discapacidad. La neurobiología del deseo es universal. La doctora Rosemary Basson y su modelo de deseo receptivo es especialmente relevante aquí en este punto. Cuando el contexto es hostil, cuando el entorno silencia, cuando no hay información ni oportunidades, el deseo no se expresa, pero no porque no exista. Existe y espera condiciones. Entonces, la primera pregunta clínica no es ¿tiene deseo esta persona?, sino ¿qué condiciones estoy ayudando a crear o a destruir? El francés Michel Foucault nos enseña que la sexualidad no solamente es parte de nuestra naturaleza, sino también es un dispositivo de poder. La medicina, la psicología, el derecho construyeron históricamente qué cuerpos son sexualmente legítimos. El cuerpo con discapacidad quedó fuera de esa legitimidad. Goffman y el concepto de estigma. La persona con discapacidad carga una identidad deteriorada que opera directamente sobre sus vínculos afectivos y sexuales. El entorno asume que no tiene vida sexual y esa asunción se vuelve realidad social. Antes de continuar, necesito que tengamos un concepto común sobre la mesa: el capacitismo, también conocido como ableísmo o ableism en inglés. No es un término habitual en nuestra formación en Panamá, y eso en sí mismo ya dice algo. El capacitismo es una forma de discriminación y prejuicio social que devalúa a las personas con discapacidad. Asume, erróneamente, que los cuerpos y mentes considerados normales son superiores y margina a quienes no encajan en ese estándar.
se manifiesta de formas muy distintas. En la infantilización, tratar a un adulto con discapacidad como si fuera un niño incapaz de decidir. En las barreras que nadie diseñó pensando en ellos. En el lenguaje que convierte la discapacidad en tragedia personal. Y también, esto es clave para nosotros como clínicos, en el capacitismo internalizado. Cuando la persona con discapacidad adopta estos prejuicios y siente vergüenza de no alcanzar el ideal de normalidad. Ese ideal de normalidad es exactamente lo que Foucault, Goffman y Davis nos van a ayudar a deconstruir ahora. Leonard Davis introduce el concepto de normalcy, normalidad, la construcción histórica del cuerpo normal como ideal estadístico y moral. Todo cuerpo que se desvía es patologizado. La sexualidad de las personas con discapacidad se vuelve invisible porque sus cuerpos no encajan en la norma. De ahí nacen dos mitos que coexisten. La asexualización, no tienen deseos, y la hipersexualización, no pueden controlarse. Ambos son expresiones de capacitismo, ambos niegan la subjetividad sexual de la persona y ambos tienen consecuencias clínicas concretas. Tom Shakespeare señala que el problema no está en el cuerpo, está en las barreras culturales, sociales e institucionales que impiden el ejercicio de la sexualidad. El modelo médico patologiza, el modelo social libera. Judith Butler agrega una capa más. ¿Qué cuerpos son legibles culturalmente como sexuales? Los cuerpos con discapacidad son expulsados de la norma heterosexual reproductiva. No solo se les niega el deseo, se les niega la inteligibilidad como sujetos deseantes. El capacitismo opera también en el silencio clínico. El psicólogo que nunca pregunta sobre vida sexual a un paciente con discapacidad, claro, donde el contexto lo permita, está tomando una decisión ética sin reconocerlo como tal. La evidencia es clara. Las personas con discapacidad que tienen vida afectivo-sexual reconocida reportan mayor bienestar psicológico, mejor autoestima y mejor calidad de vida. No es activismo, es dato clínico. Michael Oliver instala el modelo social de discapacidad. La discapacidad no es un atributo de la persona, sino el resultado de una sociedad que no fue diseñada para todos los cuerpos. Desde allí, la exclusión sexual es una forma de opresión estructural. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ONU 2006. Artículo 23. Derecho a contraer matrimonio, fundar una familia, decidir sobre su vida reproductiva. Artículo 25. Derecho a servicios de salud sin discriminación. Agustina Palacios señala que el modelo de derechos exige pasar de la sustitución de la voluntad a su apoyo. El psicólogo no decide por el paciente, acompaña el desarrollo de su autonomía. La pregunta ética central: ¿estoy protegiendo
o estoy tutelando. A lo largo del ciclo vital, las personas con discapacidad experimentan las mismas etapas de desarrollo sexual que cualquier otra persona. Lo que cambia es lo que el sistema reconoce y lo que deliberadamente omite. En la etapa de la infancia, la educación sexual inclusiva no es opcional, es prevención de abuso. Las personas con discapacidad intelectual tienen tasas de victimización sexual significativamente más altas que la población general. Swango Wilson documenta que la ausencia de educación sexual adaptada es uno de los principales factores de riesgo. En la etapa de la adolescencia, el deseo aparece igual, pero el acceso a información adaptada casi no existe. La familia y el sistema educativo suelen silenciarlo, reproduciendo exactamente el dispositivo que descubrió Michel Foucault. Y en la etapa adultez, vínculos de pareja, parentalidad, vida erótica activa, todo existe, pero todo es invisibilizado. Miriam Kaufman documenta que los adultos con discapacidad intelectual desarrollan relaciones afectivas y sexuales complejas que el sistema sistemáticamente ignora o reprime. Y en la adultez tardía, la institucionalización agrega una capa más de control sobre el cuerpo y el deseo. Y esta capa, que ya lo vimos en un video anterior, y que acá se suma la discapacidad como doble invisibilización. El cerebro desea. La psicología lo sabe. Michel Foucault nos explicó por qué seguimos actuando como si no. Ahora quiero que vean qué pasa cuando a esas personas se les da la palabra. Y yo, ¿por qué no? Voy a reproducir un video de Plena Inclusión España. La sexualidad es un elemento básico de toda persona. Nacemos sexuados, o sea, desde que una persona nace hasta que muere tiene sexualidad. Es más, un niño al nacer, nada más nacer, ya tiene todos los centros del placer creados. Su cerebro ya está preparado para sentir placer. Y si no se le da abrazos, caricias a un bebé, luego pierde su afectividad, pierde su potencial afectivo. Entonces, la sexualidad es un elemento básico que tenemos que cultivar. Los derechos sexuales son derechos universales, son derechos que tienen las personas, estén incapacitadas legalmente o no, es un derecho de la personalidad
Y es una cuestión que si no viene acompañada de un apoyo externo normalmente para que se pueda desplegar o articular estos derechos, únicamente pueden quedar en teoría. Yo estaba preparada para tener un niño discapacitado, no para tener a un ser sexuado capacitado. O sea, ese tema a mí me ha costado mucho asumirlo, porque además en el resto de aspectos él es tan infantil que hasta te resulta violento ver que un niño tan infantil tiene deseos sexuales. Es como una contradicción. Entonces, pero creo que sí, que habrá que ayudarle, y que desde luego lo mejor siempre será lo que a él le haga feliz. Y creo, por su manera de ser, que a él lo que le hará feliz es tener a una persona. A lo mejor para ir con ella por la calle de la mano, o a lo mejor algo más. Y yo creo que él va a preferir algo más. Yo lo paso mal, pero me daría mucha pena no hacer esto por él, porque creo que hay que ayudarle. Es muy importante recibir información por dos motivos esenciales. Uno, por ejemplo, lo que significa la promoción de la salud sexual, y otra también la prevención de riesgos. Muchas veces nos centramos solamente en cuestiones de riesgo y decimos que no hay ese problema, que no haya otro, ¿no? Pero la realidad es que tiene que haber pocos riesgos, pero también promocionar lo que es el bienestar y el placer y lo que es la calidad de vida sobre las personas con discapacidad. Y la sexualidad forma parte de la calidad de vida de las personas, ¿no? Y en ese aspecto la sexualidad debe trabajarse desde que uno nace, aunque de diferente manera, lógicamente, hasta que uno se despide, ¿no?, de este mundo. Quiero decir que es posible toda la vida, por supuesto que sí. Y además hacen falta todos porque todos trabajan con el mismo chico, con la misma chica y por los mismos objetivos. Que yo siempre procuro glosar en tres. Es decir, que educación sexual es contribuir a que la persona aprenda a conocerse más, su cuerpo y sus genitales, y otros cuerpos y otros genitales que no son suyos, hasta donde pueda, cuanto más mejor. Que aprenda a aceptarse como hombre, como mujer, como chico, como chica. Y para aprender a aceptarse es importante que se sienta aceptado y que se sienta valorado como hombre y como mujer. Y aquí el meter lo de persona con es importante y no tratarlo solo como discapacitado, hombre o mujer con discapacidad. Y luego el tercer objetivo tendría que ver con la satisfacción, es decir, allá donde se presenten conductas eróticas que se pueden resolver de manera satisfactoria para el chico, para la chica y también para el entorno. Y este, por ejemplo, es un matiz muy importante. Es, por ejemplo, que lo sexual acabe yendo al terreno de lo íntimo y no hacia el terreno de lo prohibido. Luego, otro aspecto en el que también hay diferencias entre la educación sexual de la persona con discapacidad intelectual y el resto tiene que ver con la intimidad. Yo creo que si nos preguntaran a cualquiera en qué espacios hemos tenido algo que tenga que ver con lo sexual y que lo hayamos vivido de manera satisfactoria, seguro que lo vinculamos a espacios de intimidad. Y muchas veces nos ponemos a pensar qué espacio de intimidad tienen las personas con discapacidad y resulta que cero. Y es verdad que es para vigilarle, y es verdad que es para protegerle, pero es verdad que a lo mejor también hay que saber conjugar vigilancia, protección con intimidad. La intimidad hace falta para crecer. Y la diferencia es que cualquier otra persona, chico, chica, cualquiera de nosotros, si quiere intimidad se la busca. Y la persona con discapacidad, igual que carecía de las habilidades para buscarse la información, a veces carece de las oportunidades para buscarse la intimidad y hay que ofrecérsela. Puede ser una buena salida, siempre y cuando la persona pueda decidirlo. Si la persona no lo puede decidir, tenemos que plantearnos cuál es la función real de esta esterilización. ¿Es para resolver miedos de los padres o de las familias? ¿O realmente hay una actividad o una acción de riesgo que nos hace pensar que eso va a ser posible y positivo? Si es posible, plantear desde el punto de vista de la persona con discapacidad que va a ser más beneficioso y saludable para su vida sexual y afectiva, puede ser un planteamiento. Si nosotros pilláramos al hijo o la hija que en ese momento de intimidad
abrimos la puerta y nos encontramos que está masturbando, lo primero es tratar de, por supuesto, aceptar el hecho y a lo mejor pedir disculpas. A lo mejor es pedir disculpas para el próximo día, llamar a la puerta probablemente, y una parte que creo que es importante, que es legitimar lo que estaba pasando. ¿Qué sientes cuando te acarician? Dependiendo de la chica. ¿Has tenido alguna vez algún contacto físico con alguna chica? De besos. Besos. ¿Y te hubiera gustado haber tenido más? Sí. ¿Qué sentías tú? Cuando te besabas con ella, ¿qué sentías? Los dos bien. Una cosa que hacemos muy mal es que hablamos de sexualidad una vez ha pasado algo. Lo que sea. Ay, me he echado un novio. Vamos a hablar. Ay, me da un beso. Vamos a hablar. No tenemos que esperar a que ocurra para hablar, hay que hablar antes. Porque si hablamos después, ya puede haber pasado algo que no debería. Al ver su necesidad, me puse en contacto con una psicóloga y le comenté mis inquietudes. Y ella me dijo muchas ideas y me dijo que me iba a echar una mano. Me mandó por correo electrónico unos dibujos que eran unas viñetas como de cómic, donde está todo el proceso de una masturbación, donde empieza, tienes que buscar un sitio íntimo, la higiene. Entonces se lo conté a él, le conté a Fernando lo que íbamos a hacer y fuimos a comprar todas las cosas que nos hacían falta juntos. Con todo ese material se fue con su padre y entonces hizo la demostración con él. Salió nuevo, esa semana estaba enloquecido, entraba 3 y 4 veces al día. Beneficios muchos, porque le libera muchas tensiones, con lo cual es una manera de relajarse. Incluso hay veces que está nervioso por cualquier cosa y lo utiliza como una técnica de relajación. Le he dicho a mis padres que tienen que aceptar que Pablo tiene una pareja. Y le he dicho a mi madre, ponles una habitación. Digo, bueno, mejor, no le pongo la habitación. Pon la habitación donde dormimos Pedro y yo cuando vamos. Y allí han estado durmiendo. Y se han ido con mis padres y mis padres han tenido que aceptar que Pablo tiene una pareja y que lo han tenido que aceptar. Y se ha ido ella 5 días a casa de mis padres, a Salamanca. Esto todo se va haciendo y vas haciendo entrar a la gente a base de obligarles a decir, es que queramos o no van a estar juntos. Con lo cual, ¿por qué no les facilitamos las cosas? Eso también muchas veces ha llegado a hablarlo nosotros, de decir, ¿y si ahora mismo faltas tú o falto yo? ¿Qué pasa? Y ella me dice, pues me hundo, ya no soy la misma, que no sé qué. Muchas veces lo hemos hablado. Por lo mismo me vería muy solo. Porque no hemos cogido mucho cariño los dos. La soledad es muy mala.